Los susurros del pasado. El encuentro inesperado. La Ciudad de México se ahogaba en una neblina espesa aquella madrugada de octubre, como si los antiguos dioses aztecas hubieran decidido cubrir la metrópolis con un manto de misterio. Desde el 13º piso de un edificio Art Deco en la colonia Roma, Miguel Ángel Ruiz contemplaba el paisaje urbano que se difuminaba entre la bruma y las luces mortecinas del amanecer. Los primeros rayos del sol apenas lograban penetrar aquella cortina grisácea, creando un espectáculo de claroscuros que parecía sacado de una película de film noir. A sus 40 años, Miguel Ángel sentía que la vida se le escurría entre los dedos como agua de lluvia. Su apartamento, un testimonio silencioso de sus ambiciones literarias frustradas, estaba repleto de libros que se apilaban en torres precarias contra las paredes color crema. El polvo se acumulaba sobre los lomos gastados, como si incluso el tiempo hubiera decidido burlarse de sus sueños incumplidos. El escritorio de caoba heredado de su abuelo, otro soñador que nunca vio sus ambiciones realizadas, estaba cubierto de manuscritos rechazados y tazas de café a medio beber. La última carta de rechazo, llegada apenas ayer, descansaba sobre una pila de facturas sin pagar. El membrete elegante de Editorial Patrimonio Cultural contrastaba con las palabras corteses pero devastadoras que contenía. Estimado señor Ruiz, agradecemos su interés en nuestra casa editorial. Lamentablemente, su manuscrito, Ecos de la Memoria, no se ajusta a nuestros criterios editoriales actuales. Miguel Ángel suspiró profundamente mientras sus dedos temblorosos acariciaban el papel. El café frío en su taza favorita, aquella con la imagen desgastada de Octavio Paz, reflejaba el mismo desánimo que sus ojos cansados. Las ojeras profundas bajo sus ojos color café oscuro hablaban de noches interminables frente a la computadora, persiguiendo palabras que se negaban a fluir. Otro rechazo más, murmuró para sí mismo, su voz ronca por el silencio prolongado. ¿Cuántos van ya? ¿15? ¿20? El apartamento, con sus ventanales que daban a la ciudad, parecía burlarse de él. Las paredes, tapizadas de pósters enmarcados de sus escritores favoritos Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Elena Garro lo observaban con ojos acusadores. Había prometido tanto, soñado tanto, y sin embargo, aquí estaba, atrapado en un trabajo de corrector en una revista de chismes que apenas pagaba las cuentas. Sus pasos lo llevaron inconscientemente hacia la pequeña biblioteca que ocupaba la pared oeste del apartamento. Los estantes de madera oscura crujieron bajo su peso cuando se apoyó en ellos, como si compartieran su cansancio existencial. El aroma a papel viejo y tinta se mezclaba con el del café rancio y la soledad. Fue entonces cuando escuchó el primer susurro. Al principio pensó que era el viento colándose por alguna ventana mal cerrada, uno de esos sonidos típicos de los edificios antiguos de la colonia Roma. Pero había algo diferente en este sonido, algo que hizo que los vellos de su nuca se erizaran. Miguel Ángel. La voz era suave como una brisa de verano, pero clara como el tañido de una campana. Miguel Ángel giró sobre sí mismo, buscando el origen del sonido. Su corazón comenzó a latir con fuerza contra sus costillas. ¿Quién está ahí?, preguntó, intentando que su voz sonara firme, aunque un temblor traicionero se coló en sus palabras. Tienes que contar mi historia, Miguel Ángel. La voz provenía de un rincón específico de su biblioteca, donde descansaba un libro antiguo que no recordaba haber adquirido. La pasta desgastada, de un color verde desvaído, parecía vibrar con una energía propia. Al acercarse, notó que el aire alrededor del libro se ondulaba, como el aire caliente sobre el asfalto en un día de verano. Sus dedos apenas rozaron el lomo del libro cuando la temperatura de la habitación descendió varios grados. El aliento de Miguel Ángel se convirtió en vapor frente a su rostro, y las luces parpadearon como si la electricidad estuviera bailando al ritmo de un vals fantasmal. Y entonces lo vio. Frente a él se materializó la figura translúcida de un hombre elegantemente vestido al estilo del siglo XIX. Su traje de 3 piezas, aunque espectral, mostraba un corte impecable, y su cabello perfectamente peinado enmarcaba un rostro aristocrático con un bigote finamente recortado. Sus ojos, de un color indefinible entre el gris y el ámbar, brillaban con una intensidad sobrenatural.
No temas, dijo el espectro, su voz ahora más clara y definida. Me llamo Francisco de la Cruz, y he estado esperando mucho tiempo por alguien como tú. Miguel Ángel retrocedió hasta chocar con su escritorio, derramando el café frío sobre algunos manuscritos. Su mente racional luchaba por encontrar una explicación lógica a lo que estaba presenciando. ¿Estaría soñando? ¿Serían las consecuencias de tantas noches sin dormir? Esto no puede ser real, murmuró, pasándose una mano temblorosa por el rostro. He estado trabajando demasiado, necesito dormir. Francisco de la Cruz sonrió con indulgencia, un gesto que pareció iluminar toda la habitación con un resplandor azulado. La realidad, mi querido amigo, es mucho más extraña y maravillosa de lo que tus libros de ficción sugieren. Y tú, precisamente tú, has sido elegido para ser el puente entre mi mundo y el tuyo. El fantasma flotó hacia la ventana, contemplando la ciudad que se extendía más allá del cristal. Su figura etérea parecía fusionarse con la neblina exterior, creando un efecto visual fascinante. Durante décadas he vagado por las calles de esta ciudad, observando cómo el tiempo transforma todo lo que toca. He visto escritores nacer y morir, he presenciado el nacimiento de obras maestras y la muerte de sueños literarios. Y en todo ese tiempo, he guardado historias que necesitan ser contadas. Miguel Ángel sintió que su miedo inicial se transformaba gradualmente en curiosidad. Como escritor, no podía evitar sentirse intrigado por la presencia de este visitante sobrenatural y las historias que prometía. ¿Por qué yo?, logró preguntar finalmente, su voz más firme ahora. Soy un fracaso como escritor. Nadie quiere publicar mis obras. Francisco se giró para mirarlo, y en sus ojos espectrales brilló algo que podría haber sido compasión o astucia, era difícil distinguirlo en su rostro sobrenatural. Porque tienes el don, respondió con suavidad. El verdadero don no está en ser publicado o reconocido, sino en la capacidad de dar vida a las palabras, de hacer que las historias respiren. Y tú, Miguel Ángel, tienes esa chispa especial que he estado buscando durante más de un siglo. El espectro se acercó al escritorio y observó los manuscritos rechazados con interés. Tus historias no han encontrado su voz todavía, pero yo puedo ayudarte a encontrarla. Tengo historias que contarte, historias del México que fue y del que pudo ser, historias de amor y traición, de gloria y caída, de magia y realidad. Miguel Ángel se encontró asintiendo lentamente, como hipnotizado por las palabras del espectro. La habitación parecía vibrar con una energía nueva, como si las propias paredes estuvieran conteniendo el aliento ante este momento trascendental. ¿Qué tendría que hacer?, preguntó, sorprendiéndose de su propia disposición a aceptar esta situación extraordinaria. Francisco sonrió nuevamente, y esta vez el gesto tenía un matiz de triunfo. Escuchar, respondió simplemente. Escuchar y escribir. Yo seré tu musa, tu guía en este viaje literario. Juntos crearemos obras que el mundo no podrá ignorar. Un rayo de sol logró finalmente penetrar la neblina, atravesando la figura translúcida de Francisco y proyectando sombras imposibles sobre las paredes del apartamento. El amanecer estaba llegando a la Ciudad de México, pero para Miguel Ángel, este no era el final de una noche más de insomnio y frustración, sino el comienzo de algo nuevo y extraordinario. Prepárate, dijo Francisco, su voz mezclándose con el ruido creciente de la ciudad que despertaba. Tenemos mucho trabajo por delante, y las historias que guardo han esperado demasiado tiempo para ser contadas. Miguel Ángel miró su reflejo en la ventana, notando que sus ojos cansados ahora brillaban con una luz nueva, una mezcla de miedo y emoción ante lo desconocido. Sin saberlo, acababa de cruzar un umbral del que no había retorno, adentrándose en un mundo donde la línea entre la realidad y la ficción se difuminaba tanto como la neblina que envolvía la ciudad esa madrugada de octubre. El primer rayo de sol de la mañana atravesó completamente la figura de Francisco, haciéndolo parecer momentáneamente más sólido, más real, y en sus ojos espectrales brilló una promesa de gloria literaria que Miguel Ángel había soñado toda su vida. La Ciudad de México despertaba a un nuevo día, inconsciente de que en un apartamento de la colonia Roma, la literatura estaba a punto de cambiar para siempre. La verdad entre páginas.
La mañana siguiente al encuentro con Francisco, Miguel Ángel despertó en su escritorio, con la mejilla pegada a las páginas de un manuscrito a medio escribir. Por un momento, mientras la conciencia regresaba lentamente a su mente adormecida, pensó que todo había sido un sueño producto del cansancio y el café rancio. Sin embargo, el libro de pasta verde que había aparecido misteriosamente en su biblioteca seguía allí, emanando una sutil energía que hacía vibrar el aire a su alrededor. «Buenos días, mi estimado amigo», resonó la voz de Francisco en la habitación, provocando que Miguel Ángel se incorporara de golpe, tirando al suelo varios papeles. «Veo que el sueño finalmente te venció anoche, justo cuando llegábamos a la parte más interesante de mi historia». El fantasma de Francisco se materializó junto a la ventana, su figura espectral recortada contra la luz de la mañana que se filtraba a través de las cortinas descoloridas. Su presencia, aunque todavía inquietante, ya no provocaba el mismo terror en Miguel Ángel. Era como si algo en su interior hubiera aceptado esta nueva realidad sobrenatural. «Entonces no fue un sueño», murmuró Miguel Ángel, frotándose los ojos y buscando a tientas su taza de café. «Realmente eres un escritor del siglo XIX». Francisco asintió con una sonrisa enigmática. «Morí en 1867, durante los últimos días del imperio de Maximiliano. Era una época fascinante, llena de conflictos y pasiones, de sueños y traiciones. Mi última obra, la que nunca llegué a publicar, contenía secretos que podrían haber cambiado la historia de nuestro país». Miguel Ángel se levantó y caminó hacia la pequeña cocina de su apartamento, necesitando desesperadamente una taza de café fresco. El fantasma lo siguió, flotando suavemente sobre el suelo de madera que crujía bajo los pasos del escritor. «Durante décadas he buscado a alguien capaz de dar vida a mis palabras», continuó Francisco mientras Miguel Ángel preparaba la cafetera. «He visto pasar generaciones de escritores, algunos brillantes, otros mediocres, pero ninguno con la sensibilidad necesaria para comprender verdaderamente mis historias. Hasta que te encontré a ti». «¿Qué me hace tan especial?», preguntó Miguel Ángel, vertiendo el café humeante en su taza favorita. «Soy un escritor fracasado, Francisco. Nadie quiere publicar mis obras». El espectro flotó hasta quedar frente a él, sus ojos sobrenaturales brillando con una intensidad que hizo que Miguel Ángel retrocediera instintivamente. «Tienes el don de ver más allá de lo aparente», respondió Francisco. «Tus historias, aunque imperfectas, tienen alma. Y eso, mi querido amigo, es algo que no se puede enseñar. Solo necesitas la guía adecuada para desbloquear tu verdadero potencial». El timbre del apartamento sonó repentinamente, sobresaltando a ambos. Francisco se desvaneció instantáneamente, aunque su presencia seguía siendo palpable en el ambiente. «Miguel Ángel. ¿Estás ahí?». La voz de Elena, su mejor amiga y dueña de la librería, El Gato Negro, en la calle Álvaro Obregón, resonó desde el otro lado de la puerta. «Traigo pan dulce y los libros que me pediste». Miguel Ángel se apresuró a abrir, encontrándose con el rostro sonriente de Elena. A sus 38 años, Elena era una mujer que irradiaba energía y pasión por la literatura. Su cabello negro, salpicado de algunas canas prematuras, estaba recogido en un moño descuidado, y sus gafas de montura gruesa le daban un aire de bibliotecaria excéntrica que ella cultivaba con orgullo. «Te ves diferente», observó Elena mientras entraba al apartamento, dejando sobre la mesa una bolsa de papel llena de conchas y otros panés dulces. «Hay algo en tus ojos, una luz que no había visto antes». Miguel Ángel se movió nerviosamente, consciente de la presencia invisible de Francisco en algún lugar de la habitación. «¿Tú crees? Tal vez sea porque finalmente logré dormir un poco». Elena lo miró con escepticismo mientras sacaba varios libros de su bolso. «Te conozco desde la universidad, Miguel Ángel. Esto es algo más. ¿Has estado escribiendo?». Antes de que pudiera responder, un viento inexplicable agitó las páginas de los manuscritos sobre el escritorio, y Elena se estremeció visiblemente. «¿Sentiste eso?», preguntó, ajustándose las gafas y mirando alrededor. «Es extraño, todas las ventanas están cerradas».
Miguel Ángel sintió la presencia de Francisco intensificarse, como si el espectro estuviera evaluando a Elena. Debe ser una corriente de aire, respondió, intentando sonar casual. Este edificio es viejo, ya sabes cómo son. Elena se acercó a la biblioteca, sus ojos deteniéndose en el libro de pasta verde que había aparecido la noche anterior. No recuerdo haber visto este libro antes, comentó, extendiendo la mano hacia él. No lo toques, exclamó Miguel Ángel con más fuerza de la necesaria, sobresaltando a su amiga. Elena retiró la mano como si se hubiera quemado, mirándolo con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Qué te pasa? Estás actuando muy raro. Miguel Ángel suspiró, pasándose una mano por el cabello despeinado. ¿Cómo podría explicarle a su amiga más cercana que estaba recibiendo visitas de un escritor fantasma del siglo XIX? Elena era una mujer pragmática que creía en los hechos y la lógica. Seguramente pensaría que había perdido la razón. He estado trabajando en algo nuevo, dijo finalmente, optando por una verdad parcial. Es diferente a todo lo que he escrito antes, y estoy un poco sensible al respecto. Elena se sentó en el viejo sillón junto a la ventana, tomando una concha de la bolsa de pan dulce. Cuéntame más, pidió, sus ojos brillando con curiosidad. Sabes que siempre he creído en tu talento, a pesar de lo que digan esos editores idiotas. En ese momento, la presencia de Francisco se hizo más fuerte, y Miguel Ángel casi podía escuchar su voz susurrando en su mente, cuéntale la historia, pero no sobre mí. Todavía no es el momento. Es una historia sobre el México del siglo XIX, comenzó Miguel Ángel, eligiendo sus palabras con cuidado. Sobre secretos enterrados en el tiempo y verdades que nunca llegaron a los libros de historia. Elena lo escuchaba con atención mientras él comenzaba a describir la trama que Francisco le había revelado la noche anterior. Sus ojos se agrandaban cada vez más a medida que Miguel Ángel detallaba las intrigas políticas, los amores prohibidos y las traiciones que habían marcado aquella época turbulenta. Es fascinante, dijo Elena cuando él finalmente hizo una pausa. Hay algo en la forma en que lo cuentas, es como si hubieras estado allí, como si conocieras personalmente a estos personajes históricos. Miguel Ángel sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar estas palabras. En algún lugar de la habitación, percibió la satisfacción de Francisco. He estado investigando mucho, mintió, odiándose por no poder ser completamente honesto con su amiga. Hay tantas historias olvidadas en los archivos históricos. Elena se levantó y comenzó a caminar por la habitación, su energía habitual renovada por el entusiasmo. Esto podría ser, Miguel Ángel. Esto podría ser tu gran oportunidad. Conozco a algunos editores que estarían muy interesados en una historia así, especialmente con el próximo aniversario de la independencia. La temperatura de la habitación descendió varios grados, y Miguel Ángel supo que Francisco estaba manifestando su aprobación. Elena se frotó los brazos, notando el cambio. Deberías hacer algo con la calefacción, comentó, dirigiéndose hacia la puerta. Pero antes de irme, prométeme que me dejarás leer el manuscrito cuando esté listo. Miguel Ángel asintió, acompañándola hasta la salida. Serás la primera en leerlo, lo prometo. Después de que Elena se marchó, Francisco se materializó nuevamente, su figura espectral más sólida que antes. Tu amiga es perspicaz, comentó, flotando hacia el escritorio. Y tiene razón, esto será tu gran oportunidad. Pero primero, debemos terminar la historia. Miguel Ángel se sentó frente a su computadora, los dedos listos sobre el teclado. ¿Por dónde empezamos? Francisco sonrió, un gesto que mezclaba satisfacción y algo más, algo que Miguel Ángel no pudo identificar. Por el principio, mi amigo. Por el día en que descubrí que algunas historias están escritas con sangre. Las palabras comenzaron a fluir como un río desbordado, y Miguel Ángel escribió durante horas, poseído por una inspiración sobrenatural. No se dio cuenta de que el sol se había puesto, ni de que su teléfono había sonado varias veces.
El mundo exterior había dejado de existir, solo existían las palabras, las historias, y la presencia cada vez más dominante de Francisco de la Cruz. En su librería, Elena hojeaba viejos periódicos y archivos históricos, intrigada por algo en la historia que Miguel Ángel le había contado. Había detalles que le resultaban familiares, como si los hubiera leído en alguna parte, pero no lograba recordar dónde. Sus instintos de investigadora, desarrollados durante años de buscar libros raros y documentos históricos, le decían que había algo más en esta historia, algo que su amigo no le estaba contando. Mientras tanto, en el apartamento de la colonia Roma, las palabras seguían fluyendo, y las sombras se alargaban sobre las paredes como dedos espectrales que intentaban alcanzar al escritor poseído por la inspiración de un fantasma del pasado. El segundo capítulo terminaba, pero la verdadera historia apenas comenzaba a revelarse. Voces del más allá. La colaboración entre Miguel Ángel y Francisco se había vuelto más intensa con el paso de los días. Las noches en la colonia Roma se transformaron en sesiones interminables de escritura, donde el límite entre la realidad y lo sobrenatural se difuminaba como la niebla que cubría las calles de la Ciudad de México al amanecer. El apartamento de Miguel Ángel había sufrido una transformación sutil pero significativa. Las paredes, antes desnudas excepto por algunos pósters enmarcados, ahora estaban cubiertas de notas manuscritas y fotografías antiguas que Francisco le había ayudado a encontrar en archivos olvidados. El aire siempre estaba frío, incluso en los días más calurosos, y el olor a café se mezclaba con un aroma inexplicable a tinta antigua y papel envejecido. La verdadera historia del México del siglo XIX, dictaba Francisco mientras flotaba cerca del techo, no está en los libros de texto. Está en los secretos susurrados en los pasillos del castillo de Chapultepec, en las conspiraciones tramadas en los conventos abandonados, en los amores prohibidos que se escondían tras los grandes acontecimientos históricos. Miguel Ángel tecleaba frenéticamente, sus dedos apenas pudiendo mantener el ritmo de las palabras que fluían como un río desbordado. Las ojeras bajo sus ojos se habían profundizado, pero había un brillo febril en su mirada que delataba una pasión recién descubierta. Cuéntame más sobre la noche en que Maximiliano tomó la decisión de quedarse en México, pidió Miguel Ángel, sin apartar la vista de la pantalla. Dijiste que estuviste presente en esa reunión. Francisco descendió hasta quedar a la altura de Miguel Ángel, su figura espectral proyectando sombras imposibles sobre las paredes. Esa noche. El emperador estaba en su despacho, rodeado de sus consejeros más cercanos. Yo era entonces un joven escritor que había ganado cierta reputación en los círculos literarios de la corte. El timbre del teléfono interrumpió la narración. Miguel Ángel lo ignoró, como había estado haciendo durante días, pero la llamada persistió. Finalmente, la voz de Carmen, su novia, llenó la habitación a través del contestador automático. Miguel Ángel, ¿dónde estás? Hace una semana que no sé nada de ti. No contestas mis llamadas, no respondes mis mensajes. Estoy preocupada. Elena dice que estás trabajando en algo nuevo, pero esto no es normal. Por favor, llámame. Francisco observó con interés cómo Miguel Ángel se removía incómodo en su silla. Tu mujer parece preocupada, comentó con un tono que mezclaba diversión y algo más oscuro. Carmen no es mi mujer, corrigió Miguel Ángel, frotándose los ojos cansados. ¿Es mi novia, o lo era? No lo sé. Todo es tan confuso últimamente. El arte exige sacrificios, sentenció Francisco, su voz adquiriendo un tono más serio. Yo mismo perdí a mi prometida mientras escribía mi obra maestra. Algunas personas no entienden la importancia de lo que hacemos. Miguel Ángel se levantó de su silla, sintiendo la necesidad de estirar sus músculos entumecidos. Al pasar frente al espejo del pasillo, apenas reconoció su propio reflejo. Había perdido peso, su barba estaba descuidada, y su ropa, arrugada por días de uso continuo, colgaba flojamente de su cuerpo. Tal vez debería llamarla, murmuró, más para sí mismo que para su compañero espectral. ¿Explicarle qué? Interrumpió Francisco, su figura volviéndose más translúcida por un momento. ¿Qué estás recibiendo dictado de un escritor muerto?
¿Qué has descubierto secretos que podrían reescribir la historia de nuestro país? Te encerrarían en un manicomio. Antes de que Miguel Ángel pudiera responder, alguien llamó a la puerta con fuerza. La voz de Elena resonó desde el otro lado. Miguel Ángel. Sé que estás ahí. Abre la puerta ahora mismo o llamaré a los bomberos. Francisco se desvaneció instantáneamente, aunque su presencia seguía siendo palpable en el aire helado de la habitación. Miguel Ángel dudó un momento antes de abrir la puerta, encontrándose con el rostro preocupado y algo enfadado de su amiga. Elena entró como un torbellino, cargando una bolsa de papel con lo que parecía ser comida para llevar. Por todos los santos. ¿Qué está pasando aquí?, exclamó, mirando el estado del apartamento y de su amigo. Esto parece la guarida de un ermitaño. Estoy trabajando, Elena, respondió Miguel Ángel, consciente de lo débil que sonaba su excusa. La historia está fluyendo como nunca antes. Elena dejó la bolsa sobre la mesa y comenzó a abrir ventanas, permitiendo que el aire fresco de la tarde entrara en el apartamento. Carmen está preocupadísima. Yo estoy preocupada. Has faltado a tu trabajo en la revista, no contestas llamadas, esto no eres tú. Miguel Ángel sintió la presencia de Francisco intensificarse, como una advertencia silenciosa. Es difícil de explicar, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Es como si las historias me hubieran poseído. Elena se detuvo en seco, mirando fijamente a su amigo. Hay algo que no me estás contando, dijo finalmente, sus ojos entrecerrados detrás de sus gafas. He estado investigando algunas de las historias que me contaste. Hay detalles que no aparecen en ningún registro histórico, datos que sería imposible que conocieras. La temperatura de la habitación descendió varios grados, y Elena se abrazó a sí misma, frotándose los brazos. Y está este frío, no es natural. Cada vez que entro a tu apartamento es como si... Sus palabras fueron interrumpidas por un ruido sordo proveniente de la biblioteca. Varios libros habían caído de los estantes, formando un patrón extraño en el suelo. Elena se acercó a recogerlos y se detuvo de repente, su rostro palideciendo. Miguel Ángel, dijo con voz temblorosa, ¿de dónde sacaste este libro? En sus manos sostenía el libro de pasta verde que había aparecido la noche en que Francisco se manifestó por primera vez. Las páginas parecían vibrar con una energía propia, y el aire alrededor de Elena se ondulaba como si estuviera mirando a través de agua. No lo toques, advirtió Miguel Ángel, pero era demasiado tarde. En el momento en que Elena abrió el libro, una ráfaga de viento sobrenatural recorrió el apartamento, agitando papeles y apagando las luces. La figura de Francisco se materializó completamente, su presencia más sólida y amenazante que nunca. Elena dejó caer el libro y retrocedió hasta chocar con la pared, sus ojos enormes detrás de las gafas. Dios mío, susurró. No estabas loco, realmente existe. Buenas tardes, señorita Elena, saludó Francisco con una cortesía antigua que resultaba más aterradora que tranquilizadora. Veo que finalmente tendremos que incluirla en nuestro pequeño secreto. Miguel Ángel se movió instintivamente para proteger a su amiga, pero Francisco levantó una mano translúcida, deteniendo cualquier movimiento. No hay necesidad de alarma, dijo el espectro. La señorita Elena podría ser de gran ayuda en nuestra empresa. Después de todo, ¿quién mejor que una librera para ayudarnos a dar vida a estas historias? Elena, recuperando algo de su compostura habitual, dio un paso adelante. ¿Quién? ¿Qué eres exactamente? Francisco de la Cruz, escritor y cronista del México imperial, a sus órdenes, respondió el fantasma con una reverencia elaborada. Y el mentor literario de nuestro amigo Miguel Ángel. El libro, dijo Elena, señalando el tomo caído. Es tu obra perdida, ¿verdad? La que nunca se publicó. Francisco sonrió, un gesto que no llegó a sus ojos espectrales. Veo que ha estado investigando, señorita Elena. Sí, ese libro contiene historias que podrían cambiar la forma en que vemos nuestra historia.
historias que solo Miguel Ángel puede contar adecuadamente. Elena miró a su amigo, que parecía atrapado entre dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Miguel Ángel, dijo suavemente, ¿te das cuenta de lo que está pasando? Esto es más grande que un simple libro. Lo sé, respondió él, pasándose una mano temblorosa por el cabello. Pero las historias, Elena, necesitan ser contadas. Son importantes. Francisco flotó hacia la ventana, su figura recortándose contra el cielo del atardecer. La señorita Elena tiene razón en algo, esto es más grande que un simple libro. Es un legado, una verdad que ha esperado más de un siglo para ser revelada. Elena se acercó a Miguel Ángel, tomando sus manos entre las suyas. Estás helado, murmuró. Todo esto te está consumiendo. No puedes seguir así. Pero las historias. Las historias pueden esperar, interrumpió Elena con firmeza. Necesitas descansar, comer algo decente, hablar con Carmen. No. La voz de Francisco retumbó en la habitación, haciendo temblar las ventanas. El trabajo debe continuar. Estamos tan cerca. Elena se irguió en toda su estatura, enfrentando al espectro con una valentía que sorprendió tanto a Miguel Ángel como al propio Francisco. No sé qué clase de escritor fuiste en vida, dijo con voz firme, pero no voy a permitir que destruyas a mi amigo en nombre de tu legado. Francisco pareció crecer en tamaño, su figura espectral llenando la habitación con una presencia amenazadora. No tiene idea de lo que está en juego, señorita Elena. Estas historias son más importantes que la salud de un solo hombre. Ninguna historia vale la vida de un ser humano, respondió Elena, sin retroceder. Miguel Ángel observaba el intercambio como si estuviera en trance, sintiendo que su mundo se dividía en dos realidades incompatibles. Por un lado, la preocupación genuina de Elena, su ancla en el mundo de los vivos. Por otro, la promesa de grandeza literaria que Francisco representaba. Tal vez, comenzó a decir, pero un mareo repentino lo hizo tambalearse. Elena lo sostuvo justo antes de que cayera al suelo. Miguel Ángel, gritó Elena, ayudándolo a sentarse en el sillón. Esto se acabó. Te vienes conmigo ahora mismo. Francisco flotó hacia ellos, su expresión ilegible. Parece que nuestro amigo necesita un descanso, concedió finalmente. Pero recuerden ambos, hay secretos que no pueden permanecer enterrados para siempre. Con estas palabras, el espectro se desvaneció, aunque el frío sobrenatural permaneció en el ambiente. Elena abrazó a Miguel Ángel, sintiendo cómo temblaba. ¿Qué he estado haciendo?, murmuró él, como si despertara de un largo sueño. Vamos, dijo Elena suavemente. Necesita salir de aquí, al menos por esta noche. Mientras ayudaba a su amigo a levantarse, Elena miró el libro de pasta verde que seguía en el suelo. Por un momento, creyó ver que las páginas brillaban con una luz propia, y un susurro apenas audible llegó a sus oídos: esto no ha terminado. El tercer capítulo cerraba con una promesa oscura, y la certeza de que la verdadera batalla entre el mundo de los vivos y los secretos de los muertos apenas comenzaba. El precio de la inspiración. El éxito llegó como un vendaval a la vida de Miguel Ángel. Memorias de un México olvidado se disparó en las listas de bestsellers con una velocidad que dejó atónita a la industria editorial. Las librerías no podían mantener ejemplares en sus estantes, y las redes sociales bullían con teorías sobre cómo un escritor desconocido había producido semejante obra maestra. La novela, con sus intrincados relatos del México decimonónico, cautivó a críticos y lectores por igual, quienes alababan la autenticidad histórica y la profundidad emocional de cada página. Sin embargo, mientras el mundo celebraba su aparente genio literario, Miguel Ángel se hundía cada vez más en un abismo de agotamiento y paranoia. Las noches se habían convertido en una interminable procesión de sesiones con Francisco, quien aparecía puntualmente al anochecer, más demandante que nunca. Ya no se contentaba con dictar unas pocas horas, ahora exigía la atención completa de Miguel Ángel desde el crepúsculo hasta el amanecer.
Debemos aprovechar este momento, insistía Francisco, su forma espectral fluctuando entre los libreros. El público está hambriento de nuestras historias, y hay tantas más por contar. Su voz, que antes había parecido amigable y mentora, ahora tenía un tono compulsivo que provocaba escalofríos en Miguel Ángel. Las ojeras bajo sus ojos se habían vuelto permanentes, y su apartamento, antes simplemente desordenado, se había transformado en el refugio de un ermitaño. Tazas de café frío se acumulaban junto a platos sin tocar, mientras las cortinas permanecían perpetuamente cerradas para complacer a su colaborador espectral. El polvo se acumulaba en los rincones, y los únicos sonidos durante el día eran el incesante teclear de su computadora y el ocasional timbre de su celular, que generalmente ignoraba. Carmen, su novia, intentaba comprenderlo. Al principio, había atribuido su comportamiento errático al estrés del éxito repentino. Es normal, le decía, estás adaptándote a tu nueva vida. Pero conforme pasaban las semanas, su preocupación se transformó en frustración, y la frustración en miedo. Miguel Ángel hablaba solo constantemente, mantenía conversaciones con el aire, y en ocasiones parecía responder a voces que solo él podía escuchar. Una noche particularmente tensa, Carmen lo encontró en su estudio, gesticulando animadamente hacia una esquina vacía. No, Francisco, esa parte de la historia necesita más desarrollo, argumentaba con pasión, completamente ajeno a su presencia. Los papeles volaban por la habitación sin que hubiera ventanas abiertas, y el aire se sentía gélido a pesar del calor de la noche mexicana. Miguel Ángel, lo llamó suavemente, pero él no respondió. Miguel Ángel insistió con más fuerza, tocando su hombro. Él se sobresaltó como si lo hubieran electrocutado. Carmen, ¿cuándo llegaste? Sus ojos, inyectados en sangre, tardaron varios segundos en enfocarse en ella. El cabello, que no se había lavado en días, le caía en mechones grasientos sobre la frente. Llevo aquí 10 minutos, respondió ella, luchando por mantener la calma. Estabas hablando solo otra vez. No estaba solo, protestó él, pasándose una mano temblorosa por el rostro. Francisco estaba aquí, estábamos discutiendo el próximo capítulo. Carmen respiró profundo, conteniendo las lágrimas. Miguel, esto tiene que parar. No hay ningún Francisco aquí. Necesitas ayuda profesional. La reacción fue instantánea y violenta. No entiendes nada, rugió él, levantándose de golpe y tirando la silla. Francisco es real. Es mi colaborador, mi mentor. Sin él no sería nada. Sin él no serías nada, repitió Carmen, dolida. ¿Qué hay de tu talento? ¿De todos esos años escribiendo, de tu pasión por las letras? ¿Todo eso no significó nada? Pero Miguel Ángel ya no la escuchaba. Sus ojos estaban fijos en un punto detrás de ella, y una sonrisa extraña se dibujó en su rostro. Francisco dice que no deberías entrometerte en nuestro trabajo, murmuró con una voz que no parecía la suya. El aire en la habitación se volvió tan frío que Carmen podía ver su propio aliento. Los libros en los estantes comenzaron a vibrar, y un viento inexplicable agitó las páginas de los manuscritos esparcidos por el escritorio. Con horror, Carmen vio como una sombra se materializaba detrás de Miguel Ángel, una figura alta y oscura con un sombrero de copa y una sonrisa malévola. «Esto es una locura», gritó ella, retrocediendo hacia la puerta. «No puedo seguir con esto, Miguel Ángel. No puedo quedarme aquí viendo cómo te destruyes». «Carmen, espera», gritó él, pero ella ya corría hacia la salida del apartamento. El portazo resonó como un disparo en el silencio de la noche. Mientras tanto, Elena, la única persona que parecía entender lo que estaba sucediendo, se sumergía cada vez más en su investigación sobre Francisco de la Cruz. La pequeña librería se había convertido en su centro de operaciones, y entre atender a los clientes y manejar el negocio, pasaba cada momento libre investigando en archivos históricos y bibliotecas especializadas. Una tarde, mientras revisaba un viejo periódico de 1867, encontró algo que le heló la sangre.
Era una pequeña nota en la sección de sucesos, casi ilegible por el paso del tiempo. Escritor local Francisco de la Cruz fue encontrado muerto en circunstancias sospechosas. Varios manuscritos robados fueron recuperados de su residencia, junto con evidencia que lo vincula a la desaparición de 3 prominentes autores de la época. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Con manos temblorosas, siguió investigando, y cada nuevo descubrimiento era más perturbador que el anterior. Francisco de la Cruz no había sido el respetado escritor que pretendía ser, había sido un plagiario y un asesino, que había utilizado la violencia para robar el trabajo de otros autores. Dios mío, susurró para sí misma, Miguel Ángel está siendo manipulado por un espíritu asesino. Las voces que ahora atormentaban a Miguel Ángel se multiplicaban. Ya no era solo Francisco quien lo visitaba, otras presencias espectrales comenzaron a manifestarse en su apartamento. Sombras fugaces en los rincones, susurros ininteligibles en la oscuridad, y la sensación constante de estar siendo observado lo perseguían día y noche. Su escritura se volvió más oscura, más frenética. Las palabras fluían como un torrente negro sobre el papel, historias de traición, muerte y venganza que parecían surgir de las profundidades más oscuras del alma humana. Su editor estaba encantado con el nuevo material, sin sospechar el terrible precio que Miguel Ángel estaba pagando por cada página. Una noche, mientras escribía bajo la guía de Francisco, una nueva voz se unió al coro espectral. Era débil, casi un susurro, pero cargada de dolor y resentimiento. Esa es mi historia, gimió la voz. Él me la robó y luego me mató. Miguel Ángel se congeló, sus dedos suspendidos sobre el teclado. Francisco, que flotaba cerca del techo, emitió un gruñido de disgusto. No le hagas caso, ordenó. Son mentiras, calumnias de escritores mediocres que no pudieron alcanzar mi grandeza. Pero la voz persistió, y pronto se le unieron otras. También me robó a mí, nos silenció a todos, nuestras palabras, nuestras vidas. Las voces crecieron en intensidad hasta convertirse en un coro de lamentos que amenazaba con hacer estallar la cabeza de Miguel Ángel. Se cubrió los oídos con las manos, pero los gritos resonaban dentro de su cráneo. Silencio, rugió Francisco, su forma espectral creciendo hasta llenar la habitación. Él es mío ahora. Sus palabras son mis palabras. Fue en ese momento cuando Elena irrumpió en el apartamento, usando la llave de emergencia que Miguel Ángel le había dado años atrás. La escena que encontró era como sacada de una pesadilla. Su amigo estaba acurrucado en una esquina, temblando incontrolablemente, mientras sombras y luces danzaban por las paredes y un viento sobrenatural agitaba las cortinas. Miguel Ángel, gritó, corriendo hacia él. Tienes que escucharme. Francisco es un impostor, un asesino. Todo lo que te ha estado dictando son historias robadas. La figura espectral de Francisco se volvió hacia ella, sus ojos brillando con una furia sobrenatural. Insignificante entrometida, bramó. No permitiré que arruines lo que he construido. Pero Elena se mantuvo firme, sosteniendo en alto los documentos que había encontrado. Miguel Ángel, mira. Son los registros históricos. Francisco de la Cruz fue ejecutado en 1867 por el asesinato de 3 escritores. Les robó sus obras y luego los mató para silenciarlos. Miguel Ángel, aún temblando, levantó la mirada. Por primera vez en meses, sus ojos parecían verdaderamente enfocados. ¿Qué estás diciendo? Todo ha sido una mentira, continuó Elena, acercándose a él mientras Francisco rugía de rabia. Las historias que has estado escribiendo no son tuyas, ni de él. Son las últimas palabras de sus víctimas, almas atrapadas que han estado intentando ser escuchadas durante más de un siglo. La revelación cayó sobre Miguel Ángel como un balde de agua fría, despejando la niebla que había nublado su mente durante meses. Miró a su alrededor, viendo por primera vez la verdadera naturaleza de las sombras que lo rodeaban. No eran amenazantes, sino suplicantes. No eran los demonios que Francisco le había hecho creer, sino las almas de los escritores asesinados, atrapadas en un limbo de silencio forzado. No, susurró,
mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Todo este tiempo, he sido cómplice de un asesino. Francisco, viendo que perdía su control sobre Miguel Ángel, reveló por fin su verdadera naturaleza. Su forma elegante se distorsionó, transformándose en algo monstruoso y deforme. «Estúpidos mortales», rugió con una voz que hizo temblar las paredes. «Las historias son poder. Y yo las tomaré todas». Pero ya era tarde. El vínculo que había mantenido a Miguel Ángel bajo su control se había roto. Con la ayuda de Elena, se puso de pie, enfrentando al espectro que lo había manipulado durante tanto tiempo. «Se acabó, Francisco», declaró con voz firme. «No más robos, no más mentiras. Es hora de que estas almas encuentren la paz que les robaste». La noche apenas comenzaba, y la verdadera batalla por las historias robadas estaba a punto de comenzar. El precio de la inspiración había sido alto, pero la redención aún era posible. En el apartamento de la colonia Roma, rodeados de libros y manuscritos, Miguel Ángel y Elena se prepararon para enfrentar los fantasmas del pasado y escribir, por fin, una historia verdadera. Sombras del pasado. La revelación sobre la verdadera identidad de Francisco de la Cruz desató un torbellino en la mente de Miguel Ángel. Los días siguientes a su descubrimiento se convirtieron en una pesadilla interminable, donde la línea entre realidad y ficción se difuminaba cada vez más. Su apartamento en la colonia Roma, antes un refugio de creatividad, ahora parecía una prisión de sombras y susurros. Las paredes, testigos silenciosos de tantas noches de escritura febril, comenzaron a exudar una energía oscura que hacía que el aire se sintiera pesado y frío. Los libros en sus estantes, antes fuentes de inspiración y consuelo, ahora parecían contener secretos siniestros entre sus páginas amarillentas. Cada crujido del viejo edificio, cada sombra proyectada por la luz mortecina que se colaba entre las cortinas, hacía que Miguel Ángel se sobresaltara. Carmen, quien había sido su ancla a la realidad durante tanto tiempo, ya no estaba. Su ausencia dejaba un vacío que las voces espectrales parecían ansiar llenar. La última vez que la vio, ella había empacado sus cosas en silencio, lágrimas rodando por sus mejillas mientras Miguel Ángel la observaba desde el umbral de la puerta, incapaz de encontrar las palabras para detenerla. «No puedo seguir viendo cómo te destruyes», había dicho ella, su voz quebrándose. «El hombre del que me enamoré está desapareciendo, y en su lugar hay alguien, algo, que no reconozco». Miguel Ángel había intentado explicarle, hacerle entender que todo era real, que Francisco no era una alucinación, pero cada palabra que salía de su boca solo servía para alejarla más. La puerta se cerró con un golpe final, y con ella se fue la última conexión que tenía con su vida normal. Solo Elena permaneció a su lado, convertida en una investigadora incansable de la verdad oculta tras Francisco de la Cruz. Su pequeña librería se transformó en un centro de investigación improvisado, con libros de historia, periódicos antiguos y documentos de archivo esparcidos por todas las superficies disponibles. «Hay más, Miguel Ángel», le dijo una tarde, mientras revisaban juntos un viejo archivo policial. «Francisco no solo asesinó a 3 escritores, hay evidencia de más víctimas, historias robadas que nunca fueron descubiertas». Las palabras de Elena fueron confirmadas esa misma noche, cuando las manifestaciones espectrales alcanzaron un nuevo nivel de intensidad. Ya no eran solo susurros y sombras, ahora, figuras completas se materializaban en el apartamento, cada una con su propia historia de horror y traición. Una mujer joven, vestida con ropas del siglo XIX, apareció junto a la ventana. Su figura translúcida brillaba con una luz tenue mientras relataba cómo Francisco había robado su novela, una historia de amor ambientada en la Guerra de Reforma, antes de empujarla por las escaleras de su casa. «Mi muerte fue reportada como un accidente», susurró, su voz cargada de dolor. Nadie supo que él había estado allí. Un hombre mayor, con un manuscrito fantasmal entre sus manos, se materializó cerca del escritorio. «Mi obra maestra», murmuró, sus ojos fijos en las páginas que solo él podía leer. «Trabajé en ella durante 20 años, y él la robó en una noche. Me envenenó durante la cena, dijo que quería discutir mi trabajo». Las historias se multiplicaban,
cada espíritu trayendo consigo una nueva faceta del horror que Francisco había perpetrado. Miguel Ángel las escuchaba todas, torturado por la culpa de haber sido el instrumento involuntario para perpetuar el legado de un asesino. Francisco, por su parte, se volvía más amenazante con cada día que pasaba. Su presencia, antes confinada a las horas nocturnas, comenzó a manifestarse incluso durante el día. Su forma espectral ya no mantenía la fachada del mentor elegante y culto, ahora se revelaba como la entidad malévola que realmente era. «¿Creíste que podrías escapar de mí?», rugía, su voz resonando en las paredes del apartamento. «Eres mi medio para regresar al mundo de los vivos. Mis palabras, alimentadas por tu talento, me darán el poder que necesito». Miguel Ángel intentaba resistir, pero la influencia de Francisco era como un veneno que se había infiltrado en cada aspecto de su vida. Sus sueños estaban plagados de pesadillas donde las víctimas del espectro lo perseguían, acusándolo de ser cómplice de sus muertes. Despertaba empapado en sudor frío, solo para encontrar que la realidad era igual de terrorífica que sus pesadillas. Elena, preocupada por el deterioro de su amigo, intensificó sus investigaciones. Pasaba horas en bibliotecas y archivos históricos, buscando cualquier información que pudiera ayudarlos a enfrentar a Francisco. Su determinación la llevó a descubrir conexiones que nadie había notado antes. Los asesinatos no fueron aleatorios, explicó a Miguel Ángel mientras extendía varios documentos sobre la mesa de la cocina. Francisco seguía un patrón. Cada una de sus víctimas había escrito sobre aspectos específicos de la historia de México que él quería incorporar en su obra maestra. La revelación dio un nuevo significado a las historias que Miguel Ángel había estado escribiendo bajo la influencia de Francisco. Cada capítulo, cada escena, estaba manchada con la sangre de los verdaderos autores. Las palabras que habían fluido tan fácilmente de sus dedos eran ecos de voces silenciadas violentamente. Hay más escritores, la voz de Francisco resonó una noche particularmente oscura, todos esperando su turno para ser escuchados. Tú eres el puente, Miguel Ángel. El único que puede darles voz. Pero ahora Miguel Ángel entendía el verdadero significado detrás de esas palabras. No era un honor ser elegido como el conducto de Francisco, era una maldición, una forma de perpetuar un ciclo de robo y muerte que había comenzado hace más de un siglo. Las paredes del apartamento comenzaron a susurrar con las voces de los muertos, cada una contando su propia versión de cómo Francisco las había traicionado y silenciado. El aire se llenó de páginas fantasmales que revoloteaban como hojas en el viento, cada una conteniendo fragmentos de las obras robadas. Elena, quien había estado investigando rituales y prácticas espiritistas de la época de Francisco, comenzó a notar patrones inquietantes en las manifestaciones. No es coincidencia que se esté volviendo más fuerte, dijo mientras consultaba un antiguo grimorio. Se está alimentando de tu energía creativa, usando tu talento como un conducto para ganar poder en nuestro mundo. La situación alcanzó un punto crítico cuando Miguel Ángel intentó escribir algo propio, algo completamente desconectado de las historias de Francisco. La reacción fue violenta e inmediata. Los muebles comenzaron a temblar, los libros salieron volando de los estantes, y la temperatura en el apartamento cayó varios grados. «Traidor», rugió Francisco, su forma espectral expandiéndose hasta llenar toda la habitación. «No tienes derecho a escribir nada que no venga de mí. Yo soy tu musa, tu inspiración, tu maestro». Miguel Ángel, fortalecido por la presencia de Elena y el conocimiento de la verdad, se mantuvo firme. «No», respondió, su voz temblando pero decidida. «Eres un ladrón y un asesino. Has robado suficientes historias, has silenciado suficientes voces. Esto se acaba ahora». Las palabras actuaron como un catalizador, desatando una tormenta sobrenatural en el apartamento. Las sombras cobraron vida propia, danzando en las paredes como marionetas macabras. Los espíritus de las víctimas de Francisco comenzaron a manifestarse con más fuerza que nunca, sus voces uniéndose en un coro de lamentos y acusaciones. Elena, quien había estado preparándose para este momento, sacó de su bolso un antiguo libro que había encontrado en sus investigaciones.
Hay una forma de detenerlo, dijo, sus ojos brillando con determinación. Pero necesitaremos la ayuda de todos los espíritus que ha atormentado. Miguel Ángel miró a su alrededor, observando las docenas de figuras espectrales que llenaban su apartamento. Cada una de ellas había sido una víctima de Francisco, cada una tenía una historia que había sido robada y corrupta. En sus ojos fantasmales, vio el mismo dolor y anhelo que él había sentido durante meses, el deseo de ser libre, de contar su propia historia. ¿Están listos?, preguntó a las presencias que lo rodeaban. Un suave murmullo de asentimiento recorrió la habitación, mientras Francisco, sintiendo que perdía el control, rugía de furia. La batalla por las almas de las historias robadas estaba a punto de comenzar, y Miguel Ángel sabía que solo había una forma de redimirse, ayudar a liberar las voces que Francisco había silenciado durante tanto tiempo. El precio de la verdad sería alto, pero el costo de permitir que las mentiras continuaran sería aún mayor. Mientras Elena comenzaba a preparar el ritual que habían descubierto, Miguel Ángel se sentó frente a su computadora una última vez. Pero esta vez no escribiría las historias robadas de Francisco. Esta vez, escribiría la verdad, la historia real de un asesino literario y las almas que había condenado al silencio. Las sombras del pasado se arremolinaban a su alrededor, pero ya no con amenaza, sino con esperanza. Era hora de que las verdaderas historias fueran contadas. El manuscrito perdido. El Archivo General de la Nación se alzaba imponente en el centro histórico de la Ciudad de México, sus muros centenarios guardando secretos que atravesaban siglos de historia. Elena había pasado incontables horas entre sus pasillos polvorientos, siguiendo el rastro de Francisco de la Cruz como una detective del pasado. Su persistencia finalmente dio frutos en una fría mañana de noviembre. Lo encontré, susurró para sí misma, sus manos temblando mientras sostenía un fajo de papeles amarillentos. El manuscrito original de Francisco, perdido durante más de un siglo, había estado escondido en una caja sin catalogar, mezclado con documentos judiciales de 1867. Las páginas, frágiles como hojas de otoño, contenían una verdad más oscura de lo que Elena había imaginado. Cada palabra parecía estar impregnada de una energía malévola que hacía que el aire a su alrededor se sintiera pesado y frío. Mientras leía, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar con terrible claridad. El manuscrito no era una obra original, sino un mosaico macabro de historias robadas. Francisco había sido meticuloso en su método, cada capítulo provenía de un autor diferente, cada párrafo había sido arrancado de las manos de sus víctimas junto con sus últimos alientos. Las anotaciones en los márgenes revelaban su proceso, nombres, fechas y lugares, todos marcados con una precisión escalofriante. Capítulo 3, de la obra de María Eugenia Castellanos, rezaba una nota. Obtenido la noche del 15 de marzo. Su resistencia fue inconveniente. Otra entrada mencionaba, las páginas de José Antonio Ruiz probaron ser difíciles de conseguir. El veneno actuó más lento de lo esperado. Elena sintió náuseas mientras continuaba leyendo. Francisco no solo había sido un plagiario, había sido un depredador literario que había perfeccionado el arte de robar tanto las palabras como las vidas de sus víctimas. Cada historia en el manuscrito era un testimonio de su crueldad, cada página estaba manchada con la sangre invisible de los escritores silenciados. Mientras tanto, en el apartamento de Miguel Ángel, la situación se había vuelto insostenible. Los espíritus de las víctimas de Francisco aparecían con más frecuencia, sus voces mezclándose en un coro angustiado que hacía vibrar las paredes. Las luces parpadeaban sin control, y objetos pequeños levitaban por la habitación como hojas atrapadas en un vendaval supernatural. Son mis historias, rugía Francisco, su forma espectral distorsionándose con furia. Las gané con sangre y astucia. Nadie puede quitármelas. Miguel Ángel, agotado por semanas de tormento constante, apenas podía mantenerse en pie. Su rostro demacrado reflejaba el peso de su participación involuntaria en la perpetuación de los crímenes de Francisco. Cada palabra que había escrito bajo su influencia ahora le sabía a cenizas. Tienes que seguir escribiendo, insistía Francisco, su voz un susurro venenoso en el oído de Miguel Ángel.
Hay más historias esperando, más voces que necesitan ser preservadas. Pero Miguel Ángel ya no era el mismo escritor desesperado que había aceptado la guía de Francisco meses atrás. La verdad sobre su mentor había despertado algo en él, una determinación feroz por corregir el mal que inconscientemente había ayudado a perpetuar. Elena llegó al apartamento esa tarde, el manuscrito original protegido en su bolso como una bomba a punto de estallar. Al cruzar el umbral, sintió inmediatamente el cambio en el ambiente. El aire estaba cargado de electricidad estática, y las sombras en las esquinas parecían moverse con vida propia. Miguel Ángel llamó, buscando a su amigo entre las penumbras del apartamento. Lo encontró en su estudio, rodeado de papeles dispersos y tazas de café frío. Las pantallas de su computadora mostraban páginas y páginas de texto, pero no eran las historias dictadas por Francisco. Eran testimonios, confesiones, fragmentos de verdad que había comenzado a recopilar de los espíritus que lo visitaban. «Están hablando conmigo, Elena», dijo sin levantar la vista. «Los verdaderos autores. Me están contando sus historias, cómo vivieron, cómo murieron, cómo Francisco les robó todo». Elena se acercó con cuidado, sacando el manuscrito de su bolso. «Tenías razón», dijo. «Todo está aquí. Cada asesinato, cada robo, documentado por el propio Francisco. Era metódico en su maldad». Al momento de colocar el manuscrito sobre el escritorio, una ráfaga de viento sobrenatural azotó la habitación. Los papeles volaron en todas direcciones, y la temperatura cayó varios grados. Francisco se materializó entre ellos, su forma más monstruosa que nunca. El manuscrito rugió, su voz haciendo temblar las ventanas. «Mi obra maestra. Tu libro de asesinatos, querrás decir», respondió Elena con firmeza, aunque su voz temblaba. «Cada página es evidencia de tus crímenes». Los espíritus de las víctimas comenzaron a manifestarse uno por uno, atraídos por la presencia del manuscrito que contenía sus últimas palabras. Una mujer joven con un vestido de época, un anciano con lentes de alambre, un hombre de mediana edad con una pluma en la mano, cada uno de ellos una vida truncada por la ambición de Francisco. «Estás rodeado de tus crímenes, Francisco», dijo Miguel Ángel, poniéndose de pie. «Ya no puedes esconder la verdad». Francisco rió, un sonido que helaba la sangre. «¿La verdad? La verdad es que soy más fuerte que nunca. Cada palabra que has escrito bajo mi guía me ha dado más poder. Cada historia publicada ha fortalecido mi presencia en este mundo». Elena aprovechó la distracción para abrir el manuscrito. Entre sus páginas, había encontrado algo más que confesiones, había encontrado un ritual, escrito por el propio Francisco, diseñado para atar las almas de sus víctimas a sus palabras robadas. «Si un ritual puede atar», murmuró, «otro puede liberar». Comenzó a recitar las palabras que había descubierto, pero invertidas, transformando el hechizo de atadura en uno de liberación. Los espíritus respondieron inmediatamente, sus formas brillando con una luz cada vez más intensa. Francisco se dio cuenta demasiado tarde de lo que estaba sucediendo. «No», gritó, lanzándose hacia Elena. Pero los espíritus de sus víctimas se interpusieron, formando una barrera entre el manuscrito y su asesino. «Estas son nuestras historias», gritaron las voces en unísono. «Nuestras vidas. Nuestras palabras». Miguel Ángel se unió a Elena, sus voces mezclándose mientras continuaban con el ritual. El manuscrito comenzó a brillar con una luz sobrenatural, sus páginas revoloteando como si estuvieran atrapadas en un viento invisible. Las palabras comenzaron a desprenderse de las páginas, flotando en el aire como luciérnagas de tinta. Cada frase, cada párrafo robado, regresaba a su verdadero autor. Los espíritus brillaban más intensamente a medida que recuperaban sus historias, sus voces silenciadas durante tanto tiempo finalmente liberadas. Francisco se retorcía y gritaba, su forma espectral desgarrándose mientras el poder que había acumulado durante más de un siglo se desvanecía. «No pueden hacer esto», rugió. «Soy Francisco de la Cruz. Soy el más grande escritor que México ha».
sus palabras fueron interrumpidas por un coro de voces, cada una reclamando su propia historia. El manuscrito, ahora flotando en el aire, comenzó a desintegrarse, sus páginas convirtiéndose en cenizas que brillaban como estrellas antes de desaparecer. Elena y Miguel Ángel, agotados pero determinados, continuaron con el ritual hasta la última palabra. Cuando terminaron, el silencio que cayó sobre el apartamento fue profundo y significativo. Los espíritus de las víctimas, ahora liberados de su prisión literaria, comenzaron a desvanecerse uno por uno, pero sus rostros ya no mostraban dolor sino paz. Francisco, reducido a una sombra de su antigua presencia, se desvaneció con un último grito de rabia, llevándose consigo el frío sobrenatural que había plagado el apartamento durante tanto tiempo. Miguel Ángel se dejó caer en su silla, exhausto pero aliviado. Elena se sentó junto a él, el manuscrito ahora reducido a un montón de ceniza sobre el escritorio. Se acabó, susurró ella, tomando su mano. Las historias han regresado a sus verdaderos dueños. No todas, respondió Miguel Ángel, mirando las páginas que había estado escribiendo. Todavía queda una historia por contar, la verdadera historia de Francisco de la Cruz y las voces que intentó silenciar. Elena sonrió, entendiendo. Era hora de que el mundo conociera la verdad, no a través de las mentiras robadas de un asesino, sino a través de las palabras honestas de quienes habían sobrevivido para contarla. Las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por las ventanas, marcando el inicio de un nuevo capítulo, uno que finalmente sería escrito con la verdad como única guía. La noche de los espíritus. La luna llena se alzaba sobre la Ciudad de México como un ojo vigilante, bañando las calles de la colonia Roma con una luz espectral. El apartamento de Miguel Ángel, ubicado en un edificio Art Deco de los años 30, se había convertido en el epicentro de una batalla sobrenatural que llevaba gestándose más de un siglo. Elena había pasado las últimas horas preparando meticulosamente el espacio para el ritual. Velas negras y blancas formaban un círculo perfecto en el centro de la biblioteca, mientras que líneas de sal purificada trazaban símbolos antiguos en el suelo de madera. El aire estaba cargado con el aroma del copal, el incienso tradicional mexicano que, según las creencias populares, limpiaba los espacios de energías negativas. ¿Estás segura de esto?, preguntó Miguel Ángel, observando con aprensión los preparativos. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el antiguo libro de rituales que Elena había encontrado en sus investigaciones. No tenemos otra opción, respondió ella, colocando la última vela. Francisco se está volviendo más fuerte cada día. Si no lo detenemos esta noche, durante la luna llena, podría volverse demasiado poderoso para ser contenido. Como para confirmar sus palabras, una ráfaga de viento sobrenatural agitó las cortinas, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Las sombras en las esquinas de la habitación comenzaron a moverse con vida propia, y el aire se volvió tan frío que su aliento formaba pequeñas nubes de vapor. «Ya vienen», susurró Elena, encendiendo apresuradamente las últimas velas. Los espíritus comenzaron a manifestarse uno por uno, emergiendo de las sombras como si fueran pinturas cobrando vida. Cada uno traía consigo la historia de su muerte a manos de Francisco, María Eugenia Castellanos, la joven poeta empujada por las escaleras, José Antonio Ruiz, el novelista envenenado durante una cena, Isabel Montaño, la cronista estrangulada en su estudio. Sus formas espectrales brillaban con una luz tenue, y sus ojos estaban fijos en Miguel Ángel, reconociéndolo como el puente involuntario que Francisco había usado para mantener sus historias cautivas. «No pueden detenerme», rugió la voz de Francisco, haciendo temblar las paredes. Su forma espectral se materializó en el centro de la habitación, más monstruosa que nunca. Ya no mantenía la fachada del elegante escritor del siglo XIX, ahora su verdadera naturaleza se revelaba en toda su horror. Su rostro se había distorsionado en una máscara grotesca de avaricia y maldad, y sus manos se habían transformado en garras que parecían capaces de desgarrar el velo entre los mundos. «He esperado más de un siglo para regresar al mundo de los vivos», bramó, su voz resonando con un eco sobrenatural. «Las historias son mías. Las gané con sangre y astucia». Elena comenzó a recitar las palabras del ritual,
su voz firme a pesar del miedo que sentía. Las velas parpadearon violentamente, y la sal en el suelo comenzó a brillar con una luz propia. Los espíritus de las víctimas se movieron inquietos, atraídos por el poder del ritual. Ahora, Miguel Ángel, gritó Elena. Necesitamos que leas los nombres. Debes reconocer a cada autor, devolverle su voz. Miguel Ángel abrió el libro que contenía los registros de las víctimas de Francisco y comenzó a leer: María Eugenia Castellanos, poeta y cronista de la Guerra de Reforma. Tus palabras sobre el dolor de una nación dividida fueron robadas, pero hoy te devolvemos tu voz. El espectro de María Eugenia brilló con más intensidad, y fragmentos de sus poemas comenzaron a materializarse en el aire como luciérnagas de tinta. No, rugió Francisco, lanzándose hacia Miguel Ángel, pero las líneas de sal lo contuvieron como una barrera invisible. José Antonio Ruiz, continuó Miguel Ángel, su voz ganando fuerza. Tus novelas sobre la vida en las haciendas de Michoacán revelaban las injusticias de tu tiempo. Tus palabras fueron silenciadas, pero hoy romperemos ese silencio. Cada nombre leído era como un golpe para Francisco. Su forma espectral se retorcía y distorsionaba, mientras los espíritus de sus víctimas ganaban fuerza y sustancia. Isabel Montaño, la voz de Miguel Ángel resonaba ahora con autoridad. Tus crónicas de la vida cotidiana en el México decimonónico capturaban la esencia de una época. Francisco te robó la voz, pero esta noche la recuperarás. Las paredes del apartamento temblaban, y los libros en los estantes comenzaron a vibrar como si respondieran a una fuerza invisible. Páginas sueltas volaban por la habitación, y en cada una de ellas, las palabras robadas comenzaban a brillar y desprenderse, regresando a sus verdaderos autores. Elena mantenía el ritual en marcha, su voz mezclándose con la de Miguel Ángel en una letanía de justicia largamente postergada. El círculo de velas ardía con una intensidad sobrenatural, y la sal en el suelo brillaba como plata líquida. Francisco, sintiendo que su poder se desvanecía, lanzó un último ataque desesperado. Con un rugido que sacudió los cimientos del edificio, su forma espectral se expandió hasta llenar toda la habitación. Las sombras se arremolinaron a su alrededor como un tornado de oscuridad, y el frío se volvió tan intenso que las velas amenazaron con apagarse. No permitiré que destruyan mi legado, bramó, su voz distorsionada por la rabia y el miedo. Las historias son mi inmortalidad. Pero los espíritus de sus víctimas, fortalecidos por el ritual y el reconocimiento de sus obras, se unieron en un círculo alrededor de él. Cada uno sostenía fragmentos brillantes de sus propias palabras, recuperadas de las páginas robadas. Estas son nuestras historias, declararon al unísono, sus voces mezclándose en una armonía sobrenatural. Nuestras vidas, nuestras palabras, nuestras verdades. Miguel Ángel, guiado por una intuición que no sabía que poseía, comenzó a escribir en su computadora, sus dedos moviéndose con una velocidad febril. Pero esta vez no escribía las historias robadas de Francisco, escribía la verdad sobre él, sobre sus crímenes, sobre las vidas que había destruido en su búsqueda de gloria literaria. Cada palabra que escribía era como una lanza de luz que atravesaba la oscuridad que rodeaba a Francisco. El espectro asesino comenzó a desintegrarse, su forma corrupta desgarrándose como papel viejo en el viento. No pueden borrarme de la historia, gritó mientras su presencia se desvanecía. Soy Francisco de la Cruz. Soy. Sus últimas palabras fueron ahogadas por el coro de voces de sus víctimas, cada una reclamando su propia historia, su propia verdad. El vórtice de energía sobrenatural alcanzó su punto máximo, y con un estallido de luz que cegó momentáneamente a Miguel Ángel y Elena, Francisco fue arrastrado hacia un abismo de su propia creación. El silencio que siguió fue profundo y significativo. Las velas se apagaron una a una, pero la habitación no quedó en oscuridad. Los espíritus de los escritores brillaban con una luz propia, sus formas más claras y definidas que nunca. Está hecho, dijo María Eugenia, su voz suave como una brisa de primavera. Nuestras historias son libres al fin. Los espíritus comenzaron a desvanecerse uno por uno, pero no como antes, en la angustia y el tormento, sino con paz y serenidad. Cada uno dejó atrás un regalo, un fragmento de su obra original,
palabras que habían permanecido ocultas durante más de un siglo. Elena y Miguel Ángel se quedaron solos en la biblioteca, rodeados por los restos del ritual y las páginas dispersas que contenían las verdaderas palabras de los escritores liberados. El amanecer comenzaba a asomar por las ventanas, bañando la habitación con una luz dorada que parecía lavar los últimos vestigios de la oscuridad que Francisco había traído. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elena, recogiendo algunas de las páginas del suelo. Miguel Ángel miró la pantalla de su computadora, donde las últimas palabras que había escrito brillaban con una verdad que ya no podía ser negada. Ahora, dijo con determinación, contamos la verdadera historia. No las mentiras de Francisco, sino la historia de los escritores que se negaron a ser silenciados, incluso en la muerte. El sol se elevaba sobre la Ciudad de México, marcando el inicio de un nuevo día y un nuevo capítulo en la vida de ambos. Los fantasmas del pasado habían sido liberados, pero sus historias vivirían para siempre, esta vez contadas con las voces que siempre debieron tener. Redención y renacimiento. Los meses que siguieron a la destrucción de Francisco de la Cruz fueron un periodo de profunda transformación para Miguel Ángel. La Ciudad de México parecía diferente ahora, como si un velo oscuro hubiera sido levantado de sus calles y edificios. Las mañanas en la colonia Roma volvieron a tener ese brillo especial que solo puede apreciarse cuando el alma está en paz. Su apartamento, antes un campo de batalla sobrenatural, había recuperado su calidez. Los libros en los estantes ya no guardaban secretos siniestros, y el aire olía a café recién hecho y a las flores frescas que Elena traía cada semana. Las ventanas, ahora siempre abiertas, dejaban entrar la luz del sol y el bullicio de la ciudad, recordándole que estaba vivo y libre. Los susurros del pasado se convirtió en mucho más que un libro, fue un acto de justicia y redención. Miguel Ángel trabajó incansablemente durante meses, investigando en archivos históricos, entrevistando a historiadores y descendientes de las víctimas de Francisco, recopilando cada fragmento de verdad que pudiera encontrar. Elena, quien había pasado de ser su mejor amiga a algo más profundo durante su batalla compartida, fue instrumental en el proceso. Su librería se convirtió en el centro de operaciones para lo que ella llamaba el proyecto de recuperación literaria. Las paredes que antes exhibían bestsellers ahora estaban cubiertas con fotografías de época, recortes de periódicos antiguos y mapas de la Ciudad de México del siglo XIX. Cada historia merece ser contada con su propia voz, decía Elena mientras organizaba otro evento de investigación en la librería. Y cada autor merece ser recordado por sus propias palabras. La publicación del libro causó sensación en el mundo literario. A diferencia de las obras anteriores dictadas por Francisco, esta era una historia de verdad y redención. Miguel Ángel no solo expuso los crímenes del espectro asesino, sino que dedicó capítulos enteros a cada una de sus víctimas, restaurando sus voces y sus legados. María Eugenia Castellanos, la joven poeta asesinada, finalmente recibió el reconocimiento que merecía por sus emotivos poemas sobre la Guerra de Reforma. Sus versos, recuperados de entre las páginas robadas, ahora se estudiaban en universidades y se recitaban en eventos culturales. José Antonio Ruiz, el novelista envenenado, vio sus historias sobre la vida en las haciendas de Michoacán publicadas bajo su verdadero nombre. Sus descripciones de la injusticia social y la lucha por la dignidad resonaban con una nueva generación de lectores. Isabel Montaño, la cronista estrangulada, fue celebrada póstumamente por sus agudas observaciones sobre la vida cotidiana en el México decimonónico. Sus escritos proporcionaban una ventana única a una época crucial de la historia nacional. La Fundación para la Recuperación de Voces Silenciadas nació como una extensión natural de este trabajo. Miguel Ángel y Elena la establecieron con los ingresos de Los Susurros del Pasado, dedicándola a buscar y publicar obras perdidas o olvidadas de autores mexicanos. No solo se trata de corregir los crímenes de Francisco, explicaba Miguel Ángel durante la inauguración de la fundación. Se trata de asegurarnos de que ninguna voz valiosa se pierda en el olvido. La sede de la fundación, ubicada en un hermoso edificio restaurado de la colonia Roma, se convirtió en un refugio para escritores emergentes y un archivo viviente de la literatura mexicana.
Las paredes del primer piso exhibían retratos de las víctimas de Francisco, cada uno acompañado por fragmentos de sus obras originales y una breve biografía que celebraba su vida y legado. Carmen, quien había abandonado a Miguel Ángel durante sus días más oscuros, lo contactó después de leer el libro. Su encuentro en un café de la Condesa fue agridulce, lleno de disculpas y explicaciones tardías. «Tenías razón todo el tiempo», admitió ella, revolviendo su café sin probarlo. «Había algo sobrenatural sucediendo. Siento no haberte creído». Miguel Ángel sonrió con gentileza. «No podía saberlo. Yo mismo dudé de mi cordura durante mucho tiempo». «¿Y ahora?», preguntó ella, buscando en su rostro algún rastro del tormento que lo había consumido antes. «¿Cómo estás?». «En paz», respondió él, y era verdad. Los fantasmas que ahora lo rodeaban eran los de su propia creatividad, las historias que nacían de su propia experiencia y imaginación. Las firmas de libros se convirtieron en eventos diferentes a cualquier cosa que el mundo literario hubiera visto antes. No eran simples presentaciones, sino ceremonias de remembranza y celebración. Miguel Ángel y Elena convertían cada sesión en una oportunidad para educar al público sobre los verdaderos autores de las historias que Francisco había intentado robar. En una tarde particularmente memorable, durante una firma en la librería de Elena, una anciana se acercó con lágrimas en los ojos. Era la bisnieta de María Eugenia Castellanos, y había traído consigo un tesoro invaluable, el diario personal de su bisabuela, encontrado en un viejo baúl familiar. «Siempre supimos que había algo más en su muerte», dijo la mujer, entregando el deteriorado cuaderno. «Gracias por devolverle su voz». El diario se convirtió en la pieza central de una nueva sección en la fundación, dedicada a preservar los testimonios personales de la época. Las palabras de María Eugenia, escritas con tinta desvaída en páginas amarillentas, proporcionaban un testimonio conmovedor de la vida de una mujer que se había atrevido a desafiar las convenciones de su tiempo. Elena y Miguel Ángel se casaron en una ceremonia íntima en el jardín de la fundación. El lugar estaba decorado con flores blancas y libros antiguos, y los invitados juraron que, durante los votos, una suave brisa agitó las páginas de los libros expuestos, como si los espíritus de los escritores liberados estuvieran dando su bendición. «Algunas historias», dijo Elena en sus votos, «están destinadas a ser contadas por las razones correctas. Y nuestro amor es una de ellas». La noche de la boda, mientras los invitados bailaban y celebraban, Miguel Ángel se encontró mirando hacia las estrellas desde el jardín. Por un momento, creyó ver las formas translúcidas de María Eugenia, José Antonio, Isabel y los demás, sonriendo y asintiendo antes de desvanecerse en la noche. El éxito de Los susurros del pasado y el trabajo de la fundación inspiraron un movimiento más amplio en la comunidad literaria mexicana. Otros investigadores y escritores comenzaron a desenterrar historias olvidadas, a buscar voces silenciadas por el tiempo o las circunstancias. Un año después de la publicación del libro, Miguel Ángel recibió una invitación para dar una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México. El auditorio estaba lleno de estudiantes, profesores y amantes de la literatura, todos ansiosos por escuchar la historia detrás de la historia. La verdadera literatura, comenzó su discurso, no nace del robo o la mentira, sino de la honestidad y la conexión genuina con nuestra propia voz. Francisco de la Cruz cometió algo peor que el asesinato, intentó robar las voces únicas de otros escritores, creyendo que podría construir su legado sobre el silencio de sus víctimas. Las palabras resonaron en el auditorio, y por un momento, Miguel Ángel sintió que estaba hablando no solo por sí mismo, sino por todos aquellos que alguna vez habían sido silenciados. La fundación creció y se expandió, estableciendo programas de becas para escritores jóvenes y creando una biblioteca digital de obras recuperadas. Elena dirigía estos esfuerzos con pasión, asegurándose de que cada voz encontrada tuviera la oportunidad de ser escuchada. En su oficina en la fundación, Miguel Ángel mantenía un pequeño altar con velas y flores, un recordatorio de los escritores que habían pagado el último precio por su arte. Cada mañana, antes de comenzar a escribir, encendía una vela y leía un fragmento de sus obras, manteniendo viva su memoria.
Una tarde, mientras trabajaba en su nueva novela, esta vez verdaderamente suya, un rayo de sol atravesó la ventana y iluminó su escritorio de una manera particular. Por un momento, las palabras en su pantalla parecieron brillar con la misma luz sobrenatural que había visto durante el ritual de liberación. Las historias verdaderas, escribió entonces, son aquellas que nacen del corazón, no de los fantasmas del pasado. Son las que nos conectan con nuestra propia humanidad y nos recuerdan que cada voz, cada perspectiva, cada experiencia tiene valor y merece ser escuchada. Y así, en la Ciudad de México, donde la realidad y la fantasía siempre han bailado un eterno vals, Miguel Ángel encontró su verdadera voz como escritor. No en los susurros de los muertos o en las palabras robadas, sino en el latido de su propio corazón creativo y en la determinación de asegurarse de que ninguna voz valiosa volviera a ser silenciada. Elena, organizando otro evento en la librería, lo miró desde la puerta de su oficina y sonrió. ¿Listo para otra aventura?, preguntó, sosteniendo un fajo de documentos recién descubiertos. Miguel Ángel asintió, guardando su trabajo. Algunas historias necesitaban ser contadas, y ahora sabía exactamente cómo hacerlo, con verdad, con respeto y, sobre todo, con la certeza de que cada voz merece su momento para brillar. Fin.